queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica, las mentes brillantes, las personas que están cambiando el futuro de la región a través de tecnología, están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres, hoy tengo un gran invitado, mi querido Ricardo Robledo, es el CEO de Tu Identidad. Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Bien, Osvaldo, muchas gracias. Muy buen día. Muy buen día. Terminando la semana y haciendo muchas cosas, pero gracias a Dios muy bien. Como debe de ser, querido amigo. Oye, tu prestigio, tu popularidad te precede, ¿eh? Encontré muchas notas, diarios nacionales muy importantes que hablan de ti, de tu compañía, pero déjame decirle a la gente que eres un profesional altamente calificado en desarrollo de negocios y administración. Tienes por ahí un MBA, tuviste oportunidad de prepararte en el IPADE y en Wharton, y tienes una experiencia de muchos años en temas bancarios. Ahora, déjame dar una introducción de Tu Identidad, que es tu compañía. Es una solución integral de validación de identidad para la empresa o para tu empresa. Valida al instante la identidad de clientes, proveedores y usuarios, al tiempo que optimizas tus procesos internos y cumples con la regulación mexicana. Qué miedo me da de pronto este tema de la regulación mexicana. Pero dime, ¿lo dije bien? ¿Eso es lo que hacen? Sí, totalmente, totalmente, lo dijiste correctamente. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando medios digitales, servicios digitales que le permitan a nuestros clientes validar la identidad de una persona o de una empresa sin toda esa fricción que existe actualmente mediante el uso de papeles, mediante el uso de correos, de visitas a la sucursal, oiga, espéreme, todavía no me contesta mi área de normatividad, no le puedo dar la tarjeta, no le puedo dar, o para la industria no regulada, que también tiene interés en que no le hagan fraudes, en que si te lleva un conductor que dice que es Osvaldo, pues que no sea Ricardo el que esté manejando ese auto y que no tengan el control de la persona. Así que ese es lo que hacemos, exactamente como lo describiste. Fíjate, qué tema tan delicado, ¿no? Tan importante el que estás tomando, porque justo creo que se viene un impacto muy grande en todo esto de la seguridad, ¿no? Porque sí, vamos a transaccionar y vamos a estudiar y nos vamos a preparar y vamos a hacer negocios, así como estamos tú y yo, ¿eh? A lo mejor ni nos vamos a ver, pero ¿cómo le haces para verificar, para blindarte, para que no te metan gol, decimos, ¿no? Cuéntame una cosa, ¿cómo estamos de atrasados? Te voy a poner un panorama un poco. Yo tengo una visa, ¿no? Y he tenido muchos viajes a Estados Unidos y siento que los americanos me tienen, pero saben quién soy, dónde vivo, cuánto gasto, todo. No así en mi país. Entonces, con respecto a primer mundo o a países desarrollados, ¿sí andamos muy atrasados o cómo estamos, Ricardo? Mira, no es que estemos atrasados. Yo creo que aquí hay un tema que es muy relevante. Existen en muchos países, y tú lo conoces, lo que se le llama el Documento Nacional de Identidad. Claro. Es un documento único que está ligado principalmente a las secretarías de gobernación, a los gobiernos centrales, y que también está ligado al pasaporte, de tal manera que tú tengas forma de identificarte afuera como nacional de cualquier país. Eh, en nuestro caso, México no tiene ese documento nacional de identidad. México utiliza la credencial para votar, que es otra cosa. Cuando tú vas, por ejemplo, a España, tú sacas un documento nacional de identidad y luego te vas a empadronar para votar. O sea que en Estados Unidos, pues tampoco tienen un documento nacional como tal, pero utilizan la licencia de manejo o utilizan el pasaporte. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos un muy buen documento, que es el INE, que es la credencial para votar, que nos permite identificarnos. Sin embargo, pues ese documento en muchos casos, pues, este tema está presente en todos los países, pues a veces es falsificable, ¿no? Y la gente corre con esos problemas. México hoy representa, según el Banco de México, el octavo país en suplantación de identidad en el mundo, ¿no? Es un récord que no quisiéramos tener. Pero en general, yo creo que México tiene una forma muy sólida de poder identificarse y es lo que estamos tratando de hacer nosotros, de que en la medida que eso se pueda hacer de forma digital,
y el dueño de la información tenga el control de esos datos, esto es un proceso seguro. Vamos a empezar con algo un poco a título personal, ¿no? Te hago la pregunta. Los fundadores que vienen a estas conversaciones, ¿en algún punto de su vida tuvieron un cambio cultural, un cambio de paradigmas, rompieron con cosas? Cuéntame un poco tú dónde te encontraste con esta novedad, con esta disrupción y dijiste, porque tienes mucha experiencia en la banca, pero ¿dónde hubo este cambio en ti, Ricardo? Mira, esto sucedió en el último puesto que tuve en mi vida bancaria. Okay. Estuvimos tratando de resolver un problema muy complejo que se llama el conoce a tu cliente o el famoso Know Your Customer para clientes muy, muy complejos. O sea, son los clientes corporativos, los clientes más grandes del país que tienen pues un montón de subsidiarias, unas estructuras corporativas complejas donde hay conglomerados, donde hay participación extranjera, donde está el gobierno federal, etcétera. Y para cumplir con esto, después de sudar mucho y hacer análisis casi todos los días, dijimos, a ver, este es un juego que está mal planteado desde un punto de vista estratégico, porque pierde el regulador que establece una norma una norma que es estática, como casi todas, a un proceso que es verdaderamente dinámico. Osvaldo puede estar hoy en La Paz y mañana puede estar en San Francisco y pasado mañana se casa y se va a Bogotá y sus bases de datos relacionadas con sus cuentas pues no se actualizan con la misma velocidad y con el mismo dinamismo. Por el otro lado, el cliente pierde porque se tarda mucho en recibir los productos y servicios financieros. ¿Por qué? Porque hay un proceso que establece el regulador para poderlo identificar y ese proceso actualmente se lleva en muchos casos de forma manual. Entonces tú vas, entregas documentos, te hacen 1000 preguntas, llenas cuestionarios y empiezan a transcurrir los días y tú no recibes el producto o el servicio que necesitas. Y por supuesto pierde la institución financiera porque tiene que gastar una gran cantidad de recursos, principalmente en gente y en sistemas, para poder cumplir con lo que le pide el regulador. Entonces lo que dijimos fue, ¿qué tal si hacemos un cambio de paradigma y ponemos la responsabilidad de tener un expediente actualizado del lado del que lo conoce? ¿Y quién es el que lo conoce? El dueño de la información es Osvaldo, soy yo, es Walmart, es Telmex, es quien sea, y no tener esa responsabilidad del lado de la institución. Claro, la pregunta es, ¿y quién va a validar todo eso? Y es ahí donde dijimos, nosotros podríamos estar en el centro, nosotros lo validamos y en ese momento el proceso puede ser mucho más barato, mucho más eficiente, mucho más rápido y con una experiencia del usuario mucho más amable. Y a raíz de esas conversaciones con algunos compañeros y otros ex banqueros fue que decidimos hacerlo nosotros. Y esa es la génesis de tu identidad. Qué maravilla lo que me cuentas. ¿Cuántos años duraste en la banca? ¿Cuántos años duraste? 25. Uf, la debes de conocer al derecho y al revés, para arriba y para abajo. ¿La extrañas a veces o no la extrañas, de verdad? ¿Te soy honesto? Nada. No la extraño. No, me imagino. A ver, por supuesto que le tengo un grandísimo cariño a mi pasado, a mis amigos, a toda la gente con la que traté. Pero cuando tú sales y te das cuenta que hay un ecosistema muy activo afuera, en un país tan grande como el nuestro, en un país en donde hay muchas necesidades y hay muchas cosas que se pueden hacer, pues la verdad es que ya no te da tiempo ni para pensar en el pasado. Está divertido, claro, es muy retador y es complicado, ¿eh? No es nada sencillo. Pero bueno, eso te hace que tu mente esté en otras cosas, ¿no? Considero, dime tú también si un poco se encuentran nuestras ideas o si opinas algo distinto. Considero que para crecer una startup en cualquier parte del mundo ocupas capital, ocupas tecnología y ocupas equipo. O sea, yo veo como esas las tres patitas del banco. Vamos a empezar a hablar de inversiones. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo has fondeado la compañía?
¿Traes planes de una ronda? Cuéntame un poco esta parte. Sí, claro. Inicialmente la fondeamos con recursos propios, bootstrapping, tal como seguramente lo has de conocer. En 2019 hicimos nuestra primera ronda de capital. Recibimos $600,000 de Dark Horse Investments, un fondo americano con base en Silicon Valley, en Colorado. Y actualmente estamos precisamente trabajando en una segunda ronda de inversión que quisiéramos cerrar a más tardar en el primer trimestre del año entrante, debido a la atracción que ya se ve y que ya se muestra, que sí es muy diferente a los, pues a los datos que traíamos y que principalmente fueron afectados también por la pandemia en el 2020. Hoy es otra cosa, gracias a Dios. El camino se muestra mucho más promisorio y es el momento en el que necesitamos este capital para dar el brinco cuántico y poder lanzar varias cosas que traemos en la mente y que seguramente pueden ser muy interesantes para cualquier inversionista. Oye, qué buena ronda, ¿eh? Qué buena ronda primero por el capitalista de Silicon Valley. Qué bueno que tuviste como esa unión, esa sinergia con ellos. Qué interesante. Ahora, de esta nueva ronda, la ronda que viene es semilla. Sí, ¿verdad? ¿O qué Yo sería? creo que ya sería una ronda. Una ronda, ok, una ronda. Y el tema, dos preguntas ahí. ¿Cuánto buscas? O sea, ¿cuánto buscas? Y ¿qué vas a hacer con ese recurso, no? ¿Le metes a la tecnología, le metes al growth, a qué le metes, no? Sí, claro, mira, estamos buscando $6 millones. Ok. Esos $6 millones los vamos a destinar a varias cosas que están muy claras. La primera, por supuesto, es a crecer al equipo para poder sacar los productos y los servicios que traemos en el roadmap. Necesitamos más gente. Actualmente somos 9 los que trabajamos en tu identidad y con eso la verdad es que hemos llevado a cabo cosas interesantes. Sin embargo, ya llegó un punto en el que el volumen de operación que traemos actualmente ya requiere de gente que nos ayude en el soporte, en el monitoreo, en el desarrollo de productos, por supuesto en ventas, en fin, en muchos puestos. Y esa es una de las cosas principales. Y el segundo tiene que ver, por supuesto, con todo el tema de la tecnología que vamos a poner a disposición de cualquier individuo. O sea, lo que estamos haciendo es que todo esto que hoy ponemos a disposición de los grandes corporativos, de las grandes corporaciones, lo queremos llevar a, como le dicen ahora, democratizarlo de tal manera que Osvaldo también pueda tener acceso a esto y él pueda también hacer una verificación de identidad en el caso de que quiera hacer una transacción entre particulares o cualquier cosa. Y eso es lo que queremos llevar al mercado. Y el otro punto que por supuesto está en el plan estratégico, pues es la expansión internacional. Comenzar con la expansión principalmente en América Latina. Y para eso te diría, hay proyectos estratégicos, hay un par de proyectos estratégicos ahí, pero principalmente se utilizaría para esto que te acabo de decir. Qué maravilla, te agradezco. Vámonos con el tema de la tecnología, si te parece. Mira, todos queremos jugar el juego con lo top de tecnología, ¿no? Ahorita salieron los NFTs, todo el mundo habla de NFTs. La web 3.0, todo el mundo habla de eso. Inteligencia artificial, todo el mundo. Entonces, pero a veces no tienes que ser tan sofisticado para que la cosa avance bien, porque es tan grande la oportunidad en países de Latinoamérica y de otras partes del mundo que con que lo hagas bastante bien o lo hagas bien, ya andas dando el brinco a más que los demás. Entonces, cuéntame, en tema de tecnología, ¿qué utilizas? ¿Qué implementas? ¿Qué conectas? ¿Qué pasa con la tecnología? Mira, nosotros hemos desarrollado toda una arquitectura de Kubernetes. Yo no soy el experto en tecnología y lo que te voy a decir es lo general. Claro. Afortunadamente tengo gente capaz que conoce muy bien todo este tema, pero lo que te puedo decir es que nuestros APIs y nuestros SDK se han desarrollado en la estructura de Kubernetes que nos permite esa flexibilidad para poder crecer y poder modular el crecimiento y utilizarlo en la nube.
Y adicionalmente, pues por supuesto, todo lo que se llama hoy la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, que eso sí lo conozco más o menos, es lo que utilizamos precisamente para hacer cada vez nuestros modelos más precisos, de tal forma que el apoyo de la tecnología y de las máquinas pues nos pueda ayudar a detectar pues los riesgos que podrían estar asociados y que nos interesa pues, detectar a tiempo para poder darle un valor agregado a nuestros clientes. Así que hacia adelante sí viene la parte de blockchain, pero de momento te diría que nada más estamos utilizando esto que te acabo de mencionar. Y como bien dijiste, yo creo que estas herramientas ya te dan hoy un valor gigantesco, ¿no? Y cuando usas biométricos, cuando usas los biométricos dactilares o la biometría facial, pues todo esto que ya existe y que te ponen a disposición las nubes y cuando lo llevas al siguiente nivel, pues ya te da pues una caja de herramientas suficientemente sólida para poder brindar un valor agregado a los clientes, ¿no? Claro, pues sí, justo, oye Ricardo, yo recuerdo antes, pues que ibas al pasaporte o en algunas compañías mexicanas que tienen algunos años haciendo esta foto y los biométricos y la huella, pues eran equipos bien básicos, ¿sabes? Ahora con un celular le das la vuelta, tienes una super cámara, tienes uno súper para el dedo, para que te lo escanee. Entonces eso a ustedes les viene maravilloso, ¿no? Supongo. Sí, claro, porque precisamente hoy eh, pues, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay quien dice, ¿no? Que hoy es mucho más potente tu teléfono celular que la computadora que se usó para mandar gente a la luna hace años, ¿no? Entonces, lo que hoy se puede hacer con el teléfono, pues tiene sus pros y sus contras. Por supuesto que te permite todo, pero también les permite a los que están buscando cazar inocentes para hacer fraudes, pues, tiene las mismas ventajas, ¿no? Me decías que son 9 personas. Empecemos con algo. ¿Qué te hace falta ahora mismo en este equipo? Si tú pudieras decir cómo me hace falta alguien en esta posición, la tengo vacante, es importante que alguien, ¿qué te hace falta? Esa es una. Cuéntame un poquito cómo están distribuidos, si están todos en México, si están en otros países y lo más importante de este tema del equipo, la cultura, amigo. ¿Cómo haces cultura al interior de tu compañía? ¿Cómo les pones la playera? ¿Cómo ellos de veras quieren estar aquí contigo, no? Sí, claro. Mira, Osvaldo, tenemos una parte del equipo en México, somos Ok. aquí 4. Tenemos 3 en Guadalajara, nuestro Silicon Valley mexicano. Tengo una persona en Colombia, tengo en Bogotá y principalmente, ¿no? Ese tema de la cultura es fundamental y qué bueno que lo tocas porque es la manera en la que nosotros operamos y es la cara que le damos a nuestros clientes. Afortunadamente, la verdad es que tengo gente, me ha llevado una grandísima sorpresa cuando salí de la institución y cuando fundamos esto, porque pues tienes todos estos comentarios y estas tal vez prejuicios sobre los millennials, los centennials, todos los ennials, que dices, pues es que son muy flojos, es que no trabajan, es que son muy caprichudos, es que están muy a lo suyo y es que por un lado tienen aquí el rock metido en la cabeza y el reggaetón y por otro lado están tirando código y no te hacen caso. Y la verdad es que yo creo que esas cosas, por lo menos a mí no me han tocado. Tengo gente con la que puedo platicar todos los días de manera muy educada, muy amable, muy fluida. Son mucho más jóvenes que yo, por supuesto. Y yo creo que la cultura la hacemos todos los días y sobre todo sobre la base del respeto. Yo creo que es ahí donde nosotros, por supuesto, tenemos nuestro código de cultura. Cada año lo revisamos, cada año uno de ellos lo expone, cada año lo enriquecemos y a partir de los principios y los valores fundamentales que son el respeto, la comunicación, la transparencia, la honestidad, a partir de allí, y yo creo que el equipo sabe perfectamente bien cómo jugar. A mí me encanta el fútbol, me encantan los deportes,
En algún momento fui entrenador de equipos infantiles y creo que cuando las cosas están claras para todos, no hay por qué empezar a generar problemas internos. La cultura se fortalece y se fortalece entre todos. Qué maravilla. Oye, Ricardo, dime una cosa, ¿eh? ¿Cuántos clientes tienes ahora mismo? ¿Cuántos clientes soporta la solución en este momento? ¿Y cómo captas a estos clientes? ¿Dónde vas y los buscas? ¿Les tocas la puerta? ¿Les mandas correos? ¿Cómo haces esta parte del cliente? Cuéntame. Mira, nuestro modelo actual es un B2B. ¿Ok? Entonces, principalmente trabajamos con corporaciones. Hoy tenemos pues, más de, yo creo que ya son más de 17 corporativos con los que estamos trabajando. Eh, Esos corporativos, pues, al final de cuentas, trabajan a través de sus áreas de normatividad, cumplimiento, producto, ventas, etcétera. Entonces los contactamos directamente y comenzamos a transitar por los procesos y por la normatividad interna de las organizaciones para poderles vender nuestro producto de tal forma que lo puedan primero conocer, que lo puedan probar, que lo puedan aprobar internamente y por supuesto Claro, que lo puedan implementar, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que estamos trabajando actualmente. de acuerdo. Oye, ¿te encuentras con muchas broncas justo para que entre te lo digo porque te digo, en el pasado trabajé para una de las compañías más grandes de México y querer meter por ahí alguna solución era desgastante y cansado, y como toda la parte de sistemas que ellos tenían era in-house, pues era peor, amigo, o sea, era súper pesado. Cuéntame, de estos 17 que tienes, ¿te ha dolido mucho la cabeza? Los procesos de B2B son muy largos, Osvaldo, lo acabas de describir muy bien. Eh, Cualquier proveedor depende de las prioridades y de las velocidades y de la dinámica del propio corporativo. Entonces, pues tú tienes que bailar al ritmo que ellos toquen. Y eso en corporaciones grandes que tienen órganos internos de gobierno y de decisión, que llevan sus propios tiempos y sus propios procesos, pues sí hace que las decisiones no sean inmediatas, ¿no? Ese es el tema, es un tema que cualquier empresario, cualquiera que esté pensando en lanzar una startup para un modelo B2B lo debe de tener en cuenta, porque independientemente de la calidad de la solución, eh, el tiempo para que te lo puedan contratar y tú puedas comenzar a monetizar puede ser muy largo, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Claro. Y en contraparte, porque yo te digo, no tengo nada contra los corporativos, pero los considero pues lentos, burocráticos, lo que acabamos de mencionar. En contraparte, ¿te has encontrado en esos 17 también algunos corporativos que ya lo están haciendo muy bien, Ricardo? Sí, claro, te Sí, llevas unas sorpresas muy interesantes, ¿no? a ver. La verdad es que eh, hemos tenido en el 2021 la fortuna de tratar con varios corporativos que han tomado la decisión muy rápidamente, que han probado nuestros productos y nos han dado la luz verde para resolver una necesidad. Y la verdad es que te puedo decir, por ejemplo, que estamos trabajando con no puedo decir el nombre por temas contractuales, pero una de las grandes firmas de sistemas de firma Mm, digital y de manejo de documentos nos ha seleccionado para poder darles el servicio de firma con la NOM 151 para darle total validez jurídica, y esa decisión la tomaron muy rápido, afortunadamente. Entonces te encuentras de todo, ¿no? El chiste es, yo le digo a mi gente que no es una cuestión de seguimiento, es una cuestión de perseguimiento. Es una cuestión de aguante, de estar allí, de estar allí, de estar allí y de nunca bajar la guardia, porque sabemos de entrada que no van a ser decisiones rápidas, pero en el tiempo pues, van a ser esas semillas que siembras, en el tiempo las vas a cosechar y no te vas a arrepentir, ¿no? ok. Fíjate, te iba a decir, ¿no? Que con estos grandes corporativos con los que trabajas, no te han querido comprar, Ricardo, que te digan, a ver, no te voy véndemela, échame para acá ya, no te han salido estas ofertas. Y
la pregunta es, ¿la vendes o no la vendes, no? Se nos han acercado un par de clientes con muchas ganas de invertir en la compañía, más allá de establecer una relación cliente-proveedor, han querido expandir esa, esa relación comercial. Estamos trabajando con ellos en ese aspecto, sobre todo porque hay sinergias interesantes. Uno de ellos tiene presencia en más de 70 países, entonces eso pues, automáticamente nos podría poner en otra situación. Y por el tema que preguntas particularmente, a ver, es nuestro bebé, ¿no? Lo hemos llevado desde la incubadora y lo queremos llevar hacia adelante. Pero si existe alguna persona interesada, algún socio que pudiera darnos valor o que pudiéramos nosotros hacer que esto pudiera ir al siguiente nivel, por supuesto que lo escuchamos, ¿no? Somos gente de negocio, no estamos cerrados a lo que nosotros sabemos, conocemos y hacemos. Nos interesa mucho también tener sinergias con gente que a lo mejor tiene nuevas ideas, tiene más capital, tiene una infraestructura en la que nosotros podemos apalancar un crecimiento y podemos lograr nuestros sueños a través de esos canales, ¿no? Fíjate qué maravilla que tengas obviamente ese cariño, ese respeto por lo que haces, ese sentido de pertenencia, pero que al mismo tiempo no romantices demasiado todo esto, porque sabes que estás haciendo negocios, ¿no? O sea, lo dijiste así con toda la claridad. Ricardo, me quedan unas 3, 4 preguntitas, ya vamos a la recta final. Cuéntame un poquito, tú que eres pues esta cabeza pensante, este líder de lo que hacen en tu identidad, ¿cuáles son los KPIs, Ricardo, que no te dejan dormir, que siempre traes ahí en la cabeza? Cuéntame un poco cómo, qué siempre estás viendo de la compañía. Pues mira, yo te voy a hablar de dos principalmente, Venga. la verdad. Uno es el número de verificaciones que se hace cada día, que se hace cada mes. Ese es un indicador que muestra precisamente la actividad operativa de la empresa y la actividad operativa con nuestros clientes, en donde lo que necesitamos saber es cómo estamos, cómo están consumiendo nuestros servicios y qué podemos hacer para que consuman servicios adicionales o aumenten el volumen. Ese es un tema que es clave. Pues te voy a hablar de tres. El siguiente, por supuesto, es el número de clientes que tenemos y la conversión que estamos logrando entre pues, todas las reuniones, las juntas, las conversaciones informales, formales y demás que tenemos para poder lograrlo. Y a ver, el tercero y el que me diga que ese no está, es precisamente cómo entran los ingresos para poder pagar los gastos, ¿no? O sea, la verdad es que con esos tres tienes para manejar este avión. Si luego le agregas más, está bien, pero esos tres creo que son los fundamentales para poder llevar el control de la estrategia, si le quieres llevar a cabo, si le quieres llamar así, que es una estrategia además que no está definida 100% por mí. O sea, la verdad es que, como te decía al principio, nosotros no somos los conocedores de muchas cosas, pero el equipo que tengo afortunadamente lo hace y la estrategia la definimos entre todos, ¿no? Bueno, la cosa es pues crecer y tener un negocio pues rentable y exitoso, pero pues no, que no se nos vaya la vida en eso, ¿no? Y justo ahorita que hablamos de millennial y centennial, somos a veces muy intensos o trabajamos bien duro o agarramos la fiesta bien duro, pero todo bien duro, como mucha intensidad. Entonces cuéntame, ¿qué haces, Ricardo, para soltar ansiedad, estrés, focus? ¿Qué haces? Digo, y no ahorita, sino seguramente toda tu vida. ¿Qué te funciona, amigo? Mira, funciona el ejercicio, por supuesto. Okay. Eso es fundamental. Yo creo que todo el mundo lo sabe y no habría que a lo mejor abundar en eso. Me funciona también la meditación. Le dedico un ratito todos los días. Y hay una cosa que particularmente a mí me gusta y que tiene que ver eh, con el pasatiempo que tú quieras. En esta pandemia me metí a tomar cursos de literatura, o sea, cómo Okay. escribir relatos, cómo escribir una novela, cómo aprender a formular una idea, plasmarla y demás. Y eso te mantiene muy,
muy entretenido, ¿no? Y si a eso le agregas que el ejercicio, por ejemplo, a mí me encanta hacerlo salgo a caminar con mi perro. Ok. eh, en fin, pues en esas cosas está, ¿no? Y tratar de no darle más importancia de la que tienen a ciertas cosas, ¿no? Cosa que es difícil, pero bueno, más o menos esas son las herramientas que utilizo, ¿no? Qué maravilla, muchas gracias también por eso. Oye, en el 2020 y 2021 hubo una explosión de fintech, ¿no? Mucho fintech por los temas pandémicos y por temas seguramente ya naturales de los países. Para allá teníamos que movernos. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿todavía caben más unicornios fintech en nuestro país? O sea, ¿todavía ves oportunidades gigantescas? Y te voy a poner, por ejemplo, una situación hace no mucho. Tengo cuentas en dos países, en el mismo banco, y es hora que no se pueden comunicar, Ricardo, el banco A con el banco B, que son la misma cadena, nomás por estar en dos países, me están sacando todo, ¿sabes? Entonces, cuéntame, ¿ves todavía mucha oportunidad en todo esto? Yo creo que hay muchísimo todavía por hacer. Yo creo que es grandísima la oportunidad que hay. Okay. Mientras la tecnología siga avanzando y te siga poniendo herramientas tan interesantes y la necesidad en un país como el nuestro, que es un país muy grande y hay gente que no lo ve así, que no lo entiende así. Cuando tienes un país de 140 millones de habitantes con una potencia ahí guardada, adormecida, tan grande, las necesidades son muchas y por supuesto que hay para todos. Lo que hemos estado viendo yo creo que apenas es el principio. Cuando tú ves estos unicornios que han venido a traer soluciones financieras para la compra y venta de autos, para el otorgamiento de crédito, para el manejo de, de criptomonedas y todo lo demás, pues yo creo que ese es apenas el inicio, ¿no? Es un mercado muy grande, lo vemos cuando se acercan de nuestros países amigos que son más pequeños y que ven a México como tal vez nosotros pudiéramos ver a Estados Unidos, a China, a Europa, etcétera. Entonces, yo creo que hay muchísimo por hacer y en muchísimos campos que además creo que vamos a empezar a ver temas de genética, temas de autos eléctricos, tema de satélites, tema de aviación, tema de, no solamente en la fintech, yo creo que viene, en muchos campos vienen muchas cosas muy interesantes. Fíjate que hace ratito decías algo en una de las partes de esta conversación donde tenías este foco hacia el futuro, como en llevar esto a las masas, a la gente, que para su changarrito. Qué increíble, porque te voy a decir una cosa, yo siento que la fintech, sobre todo la que está como unicornio, viene hoy por hoy como a competir justo, a chocar de frente con los bancos, o sea, porque van por ese 25-30% de los mexicanos que ya andan bancarizados y que ya tienen productos y que ya los conocen, nada más que les están dando esta opción tecnológica, ¿no? Muy, muy padre si tú quieres, pero se les olvida entonces toda la base de la pirámide donde están el otro 70% de la población, que también el que se vaya ahí, el que le pegue, pues olvídate, le va a pegar no, o sea, le va a pegar a un segmento importantísimo y gigantesco. Y por eso esta parte que decías hace rato de que vas a tener cierto enfoque en eso, me parece maravilloso. Pues esa es la idea, Osvaldo. La verdad es que yo por eso te digo, no, apenas estamos viendo el inicio de todo esto. Yo creo que hay cantidad de gente muy creativa, muy trabajadora, que está haciendo las cosas muy, muy bien y que pronto vamos a ver que vamos a tener resueltas muchas necesidades a través de canales no tradicionales y de medios no tradicionales. Ahora, es un complemento, ¿eh? Porque la banca al final de cuentas se necesita. No, no es que nada haya llegado a sustituir a lo establecido, simplemente va a ser un complemento y va a traer mucho valor agregado para todos. Totalmente. Querido Ricardo, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad la he disfrutado mucho. Te agradezco este rato. Me quedé mucho con el seguimiento o perseguimiento que me hizo bastante bien aplicado y lo necesitamos todos. De pronto, permíteme buscarte más adelante para volver a platicar. Una felicitación para ti, para tu equipo, ¿no? Muchísimas gracias, Osvaldo, y gracias a todos los que están escuchando esto. Es muy motivante también para nosotros tener acceso a este tipo de pláticas y encantado, lo que nosotros podamos ayudar a ti y al mercado, con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias, querido Ricardo. Amigos de Interesante, hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.